sale, ¿no? Problema número 8. Me dice, en la siguiente sucesión me pide hallar el valor de, o hay el valor de x. Bueno, en esta sucesión yo no sé cuántos términos hay, pero tengo primer término, segundo, tercero y así. Y este es el último término. Bueno, digo que aquí haya n términos, porque yo no sé cuántos términos, digo n términos que sean. Entonces, pero el objetivo es averiguar el x. ¿Cuánto es esa x? Entonces decimos, ¿cómo hacemos para encontrar esa x? Pero primero yo observo el exponente 3, 8, 13. ¿Y qué sucede? Resulta que ese exponente es una progresión aritmética. Entonces, para el exponente tenemos 3, 8, 13, hasta el último que es x. Pero obviamente, como estoy diciendo que hay n términos, significa que hay n exponentes. Y además aumenta de 5 en 5. Entonces la razón vale 5. Ahora, sabemos, cosa que hemos utilizado en el problema anterior, sobre una progresión aritmética, porque esta de acá es una progresión aritmética. PA llamamos progresión aritmética. Sabemos que el término enésimo es igual primer término n menos 1 por la razón. Y tengo de la sucesión de los exponentes, tengo la razón, tengo el primer término y tengo el último término. Entonces, al reemplazar, ¿qué tenemos? El término enésimo, o sea, el último término, x. Primer término, 3. Más, cantidad de términos es n, obviamente. La razón es 5. Entonces, operando, ¿cuánto sale el x acá? Entonces resulta que el x no va a ser, o va a ser justamente 5n menos 2. Entonces, tengo una relación o una ecuación donde relaciona el x y el n. Ahora, todo eso saqué del exponente, pero ¿qué pasa si ahora nosotros observamos la base? Si observamos la base, en la base tenemos ¿qué elementos? Tenemos a menos 8, a menos 11, a menos 14, así continúa hasta el último término que vendría a ser a menos 163 más x. Resulta que si hay n términos, hay n exponentes y hay n bases. Entonces, vemos que la razón es, en este caso, menos 3. Aquí también, menos 3 y así sucesivamente. Y aplicamos otra vez esto, lo que sabemos de progresión aritmética. ¿Qué sería? El último, que vendría a ser es igual al primero. ¿Quién sería el primero? Esto de acá. Más cantidad de términos sigue siendo n, menos 1 por la razón. Pero la razón en este caso vale menos 3. Y observamos que la se hace 0. Incluso esta x lo podría reemplazar de acá, pues. Y al reemplazar, ¿qué me quedaría? Menos 163 más, en vez de x coloco 5n menos 2 igual a menos 8, operando menos 3n más 3. Pasa al otro lado, sería 8n
igual, acá 163, 162, sería 165 negativo, pasa al otro lado y me va a quedar 160. O sea que de acá tengo el n. ¿Cuánto será el n? El n es 20. Ahora, me pedían el x, pues observemos cuadro nuevamente. Como ya conozco el n, ya puedo conocer el x. Pues. Por lo tanto, decimos, el x, ¿quién será? Será 5 por 20 menos 2, o sea, 98. Problema 9. Entonces, problema 9 nos dice, cierto comerciante distribuye videos en cajas y las cantidades de videos que hay en cada caja forman una progresión aritmética. Si en la quinta caja hay un tercio de lo que hay en la última caja y en el cuádruplo de lo que hay en la primera caja, ¿cuántas cajas han sido usadas? Entonces, bueno, el número de videos que hay en cada caja, acá estoy diciendo primera caja o caja número 1, de ahí caja número 2, caja número 3, quinta caja y la última caja. Como yo no sé cuántos hay, lo llamo n, pues. O sea, la n-ava caja. Si yo averiguo esta n, sé cuántas cajas hay. Pero ¿qué me están diciendo por dato? Me hablan de la primera, me hablan de la quinta y me hablan de la última. Pero me dicen que todo eso forman una progresión aritmética. Entonces, según el problema me dice, si en la quinta caja, o sea aquí, quinta caja, hay un tercio de lo que hay en la última caja, o sea, este es el último. O sea, aquí hay un tercio del último, entonces, si a él lo pongo 3x, acá será x, pues. O sea, aquí hay un tercio de lo que hay en la última, para no trabajar con fracciones. Después me dicen, en este último, o sea, aquí en la última caja, hay el cuádruplo de la primera. O sea, si en la primera hay un y, aquí habrá un 4y. Pero la idea no es trabajar con dos variables, solamente con una variable. Aquí en la última, aparte de que yo quiero que sea 3x, también quiero que sea un 4 por algo. O sea, no me conviene entonces colocar 3x, sino que tenga tercia y a la vez que tenga cuarta. O sea, acá me conviene mejor que sea 12x. Si aquí es 12x, ¿qué sucede? Si aquí tiene 2x, entonces aquí será la tercera parte, pero la tercera parte de 12x es 3x. No, perdón, 4x. La tercera parte de él es 4x. Ahora, me dicen que este de acá es el cuádruplo de él. Para que él sea el cuádruplo de él, aquí debe ser 3x. Ahora sí, nuevamente. Esto es el cuádruplo de él, correcto. Y esto es la tercera parte de él, cierto, porque un tercio de 2x es 4x. Y así trabajamos con una sola variable. Nuevamente, como sabemos que esto cumple una progresión aritmética, entonces debe haber una razón, pues, ¿no? ¿Y cómo se obtiene esa razón? Y además tengo el primer término y tengo el quinto término. Entonces nosotros sabemos que
Nuevamente recordando, en una progresión aritmética se debe cumplir que el término enésimo es igual al primer término más n menos 1 por la razón. Utilizando nuevamente esto que decimos. Pero solamente voy a utilizar para estos 5, nada más. Esto. O sea, estamos hablando del quinto término, será igual al primero, 5 menos 1 por la razón. Entonces, reemplazando sería 4x igual 3x más 5 menos 1, porque estamos analizando de aquí hasta aquí, nada más. Por la razón. O sea, la idea es buscar, averiguar quién es la razón. Esto pasa al otro lado, me quedaría x igual a 4r. Entonces, de acá yo puedo decir que la razón es x sobre 4. Veamos para qué me puede servir averiguar la razón, pero en x todavía, ni siquiera es un número, es x sobre 4. Nuevamente, yo puedo utilizar otra vez el sabemos, pero ahora voy a utilizar para todo, ya no del 1 hasta la quinta nada más, sino hasta la última. Ahora utilizo hasta la última. Y si yo utilizo hasta la última, ¿qué tenemos? El último término es 12x. El primero, 3x. Más cantidad de términos, como estamos de la primera hasta el último, que es n, o sea, hay n términos, n menos 1. Por la razón, pero la razón ya sabemos cuánto es, x sobre 4. Nuevamente, pasa al otro lado, sería 9x igual a n menos 1 por x cuartos. Y aquí vemos que el x se cancela. Entonces el 4 pasa a multiplicar, sería 36 igual a n menos 1. Entonces de acá yo sé cuánto vale el n debe ser 37. Y justamente me preguntaban cuántas cajas hay. Si yo estoy enumerando cada primera caja, segunda, quinta, así hasta la caja 37, significa que hay 37 cajas. Por lo tanto, respuesta 37. Problema 10. Entonces, en el problema 10 nos dicen, en la siguiente progresión aritmética, o sea, esto de acá ya es una progresión aritmética por dato. La suma es de 10.200. Halle la suma de las cifras del valor de n. Entonces, en esta progresión aritmética me están diciendo de que hay n términos. Entonces, si hay n términos, significa que primer término, segundo término, tercer término, el último será término enésimo. Por eso que pongo aquí a sub n. ¿Por qué? Porque hay n términos. Entonces, ¿cómo averiguamos ese n? Sabiendo que la suma de todos ellos, o sea, voy a sumar todos ellos, y me va a dar 10.200. Entonces, como esta es una progresión aritmética, debe haber una razón entre término y término. ¿Y cómo obtengo esa razón? Simplemente resto él con él. O sea, la razón puedo obtener restando x a la cuarta menos 2x cuadrado.
Pero también la razón puedo obtener restando 24 menos x a la cuarta. O sea, otra forma sería 24 menos x a la cuarta. Pero observo que en esta parte, si yo cojo estos dos nada más, yo podría resolver porque es una igualdad, una ecuación. Y si me atrevo a resolver, puedo averiguar el x. Entonces, resolvemos estos dos. Entonces, esta x cuarta pasa al otro lado, sería 2x cuarta menos 2x cuadrado igual a 24. Puedo simplificar, puedo sacar mitad. Si saco mitad, me va a quedar x a la cuarta menos x cuadrado igual a 12. Pero además yo podría factorizar acá. Factorizo x cuadrado, me va a quedar x cuadrado menos 1 igual a 12. Pero resulta que aquí tengo un número, me olvido que sea x cuadrado, un número por el mismo número pero menos 1. O sea, estamos hablando de dos números consecutivos. Entonces, producto de dos números consecutivos, pero que me dé 12. No será más que 4 y aquí 3. Y 4 por 3 efectivamente es 12. Y aquí sería, si x cuadrado vale 4, entonces 4 menos 1, 3. Entonces de acá tenemos de que x a la cuarta o al cuadrado, eso es 4. Bueno, si quiero resolver esto voy a averiguar x, pero no es necesario averiguar el x, suficiente con esto, porque ya no quiero resolver más. ¿Por qué? Porque como x cuadrado es 4, yo podría reemplazar aquí. Si yo reemplazo aquí para saber quién es ese elemento, o ese primer término, sería 4 por 2, 8. Aquí también yo podría reemplazar. Pero x a la cuarta, o sea, elevo al cuadrado, sería 16. Y aquí es 24. Entonces, 8, 16, 24, significa que la razón es 8. Y eso es cierto porque yo podría reemplazar aquí 24 menos x a la cuarta, que ya sabemos que es 16, me va a dar efectivamente 8. Entonces conocemos la razón, conocemos el primer término, el segundo término, el tercer término y así sucesivamente. Pero resulta además de que yo puedo saber quién es el término enésimo. Porque este sería 8 por 1, 8 por 2, 8 por 3 es 24. Entonces, primer término 8 por 1, segundo término 8 por 2, tercer término 8 por 3. Significa que el término enésimo será 8 por n. Ahora, por dato también nos dicen, o sabemos, y aplicamos el dato, que la suma, ¿cómo se obtiene la suma? En una progresión aritmética. O sea, si tú quieres la suma, simplemente dices primer término, término enésimo o el último término, sobre 2 y todo eso multiplicado por n, donde n es la cantidad de términos. Además, nosotros conocemos la suma. La suma es 10.200. ¿A qué es igual? Primer término es 8. Último término, 8n. Sobre 2. Multiplicado por ¿quién? Por la cantidad de términos. Puedo simplificar y además puedo factorizar el 4. Me va a quedar 10.200 igual a 4 por n más 1 por n. Pero al simplificar aquí cuarta, me va a quedar justamente 2.550. Y ese es igual a n más 1 por n.
Entonces, como aquí tengo producto de consecutivos, busco quiénes son esos consecutivos. Y es inmediato ver que será 50 por 51. Ahora me pedían la suma de cifras de n, por lo tanto, para la respuesta simplemente decimos 5 más 0. Y obviamente eso me da 5. Problema 11. Sandra decide ahorrar durante todo el mes de junio de la siguiente manera. Cada día 3 soles más que el día anterior. ¿En qué día se cumplirá que lo ahorrado en ese día sea los 8 séptimos de lo ahorrado 5 días antes? Y además sea el doble de lo ahorrado el primer día. Entonces ponemos nosotros el día, y que sea el día, y aquí el ahorro de ese día. Entonces, que sea primer día, segundo día, tercer día, así, hasta el último, que será el último día, que sea el día n, día enésimo o eneavo día. Pero también me habla de 5 días antes del último, ¿no? Entonces que sea justamente aquí n menos 5. Entonces, ¿qué nos dice en el problema? De que el ahorro ha sido cada día 3 soles más que el día anterior. Eso significa que al decirnos que cada día ha ahorrado 3 soles más que el día anterior, significa que lo que ahorró acá, digamos que sea x, en el siguiente será pues x más 3, en el siguiente será 3 más, o sea x más 6, y así sucesivamente. O sea que hay una razón de 3, 3 y 3, o sea estamos hablando de una progresión aritmética. Ahora voy a averiguar cuánto ha ahorrado en el día n-5. Entonces, o también averiguar cuánto ha ahorrado en el día n. Observo que aquí es x más 3. Aquí es más 6. Pero este 6 es 3 por 2. Aquí es 3 por 1. Aquí es 3 por 0, por eso que no hay nada. Entonces, 3 por 0, 3 por 1, 3 por 2, significa que el último día será x más 3 por n menos 1. Entonces, significa que a n le quito 1, ¿cierto? A 3 le quito 1, sería 2, 3 por 2. A 2 le quito 1, 1, 3 por 1. Entonces, a e le quito 1, será x más
3. Al quitarle 1 sería x menos 6. N menos 6. Ahora, en el problema me dicen de que lo que he ahorrado en el día N con lo que he ahorrado en el día o 5 días antes, me dice de que x más 3n menos 1, eso es los 8 séptimos de lo que he ahorrado 5 días antes, o sea, esto. Y además, esto, con respecto al primero, ¿cómo es? También me está comparando el último con el primero. Dice que es el doble, o sea, esto es también el doble del primero, o sea, 2x. Entonces, como tengo fracción, la idea es desaparecer la fracción a todo por 7. Si multiplico a todo por 7, voy a obtener 7x más 7 por 3, 21, n menos 1, igual 8x más 8 por 3, 24, n menos 6, igual, multiplicando por 7 sería 14x. Ahora lo único que debo hacer es igualar, ¿no? Puedo igualar él con él, igualando, y puedo igualar de repente él con él. Entonces, al igualar lo hacemos en esta parte. Sale, ¿no? Problema número 8. Me dice, en la siguiente sucesión me pide hallar el valor de, o hay el valor de x. Bueno, en esta sucesión yo no sé cuántos términos hay, pero tengo primer término, segundo, tercero y así. Y este es el más cantidad de términos es n, obviamente. La razón es 5. Entonces, operando, ¿cuánto sale el x acá? Entonces resulta que el x no va a ser, o va a ser justamente 5n menos 2. Entonces, tengo una relación o una ecuación donde relaciona el x y el n. Ahora, tenemos 3, 8, 13, hasta el último que es x. Pero obviamente, como estoy diciendo que hay n términos, significa que hay n exponentes. Y además aumenta de 5 en 5. Entonces la razón vale 5. Ahora, sabemos, cosa que hemos utilizado en el problema anterior, sobre una progresión aritmética, porque esta de acá es el último término. Bueno, digo que aquí haya n términos, porque yo no sé cuántos términos, digo n términos que sean. Entonces, pero el objetivo es averiguar el x. ¿Cuánto es esa x? Entonces decimos, ¿cómo hacemos para encontrar esa x? Pero primero yo observo el exponente 3, 8, 13. ¿Y qué sucede? Resulta que ese exponente es una progresión aritmética. Entonces, para el exponente, una progresión aritmética. PA llamamos progresión aritmética. Sabemos que el término enésimo
es igual primer término n menos 1 por la razón. Y tengo de la sucesión de los exponentes, tengo la razón, tengo el primer término y tengo el último término. Entonces, al reemplazar, ¿qué tenemos? El término enésimo, o sea, el último término, x, primer término 3.